ingresar en la Universidad de Rosario, Argentina, y bajo la dirección y tutoría del profesor Alvarado, Adolfo Alvarado, a quien nos une una gran amistad, respeto y cariño, nuestro súper respetado profesor Alvarado. Colaborando con él en esta idea que tiene de hacer unos segmentos para divulgar su teoría, pues hoy me gustaría conversar con ustedes de un poco la razón de la cual me conquistó la teoría que él patrocina y que trata de divulgar cada vez con mayor énfasis y que tan necesario es. En realidad, pues yo conozco al profesor Alvarado por un accidente, por unas amigas y por vinculaciones con el instituto. Y recibo material de él y de sus escritos, y cuando los reviso me doy cuenta que me conquista quizás un poco porque no solamente la labor de uno como docente y como abogado en ejercicio, sino por las vivencias y experiencias propias. Y es de eso justamente lo que quería conversarles. El profesor Alvarado pues, patrocina un sistema garantista basado en el principio dispositivo del proceso. Y el pilar de esta teoría, a mi juicio, o que quisiera transmitirles, es primero, ¿cómo llegamos a un proceso? Obviamente todos conocemos que en la sociedad o en la vida diaria surgen miles de conflictos, inconvenientes, disputas, que a la hora de ser resueltas se requiere pues, buscar alguna alternativa viable. La civilización logró establecer un sistema de administración de justicia que se supone debe ser independiente, debe ser imparcial. Y corresponde a los tribunales, en principio, cuando hablamos de proceso, porque el proceso es lo que se debate o lo que se lleva a través del mecanismo a través del cual se lleva la solución de estos conflictos un tercero que debe decir que no es más que el juez. Estamos hablando de la jurisdicción. Dicho esto, entonces tenemos que ese proceso debe cumplir una serie de fases lógicas en la cual además se debe garantizar los preceptos constitucionales que pudiéramos englobar dentro del concepto de derecho a la defensa. En la Constitución de Venezuela se habla incluso del debido proceso. Y este debido proceso abarca justamente no solamente el derecho a accionar, sino que una vez planteada la acción y la pretensión, que contra quien opera esa pretensión tenga conocimiento, y a su vez tenga la oportunidad pues, de contestar, resistir o defenderse, luego lo cual se abre un proceso, una etapa del proceso en el cual deben confirmar cada uno de sus alegatos para posteriormente entonces justamente exponer esas alegaciones y hacer el resumen de todo lo que aconteció en ese proceso con las pruebas contundentes o confirmaciones que se lograron en el debatir. Es un sistema civilizado, un sistema en el cual requerimos de un tercero. Y ese tercero, entonces, uno se pregunta, es el juez. ¿Hasta dónde puede llegar el juez? En nuestro sistema procesal venezolano, en principio hablábamos de un procedimiento dispositivo con algunas contadas excepciones en las cuales pudiéramos establecer que hay un régimen mixto entre el inquisitivo y el garantista. Son muy pocas estas particularidades en las cuales están previstos en nuestro Código de Procedimiento Civil. Código que, valga señalar, ha estado a punto de ser objeto de reforma en los últimos tiempos a raíz de la promulgación de la Constitución del 99, donde trata de que prive el proceso por la vía oral y no escrito como hasta ahora se ha llevado. Sin embargo, no se ha modificado y sí se han dictado muchas leyes en las cuales se han dispuesto procedimientos especiales, con la característica que estos procedimientos especiales difieren en mucho del establecido en nuestro Código Procedimental. Y la razón de ello es porque en estas nuevas leyes que crean procedimientos especiales, la tendencia ha sido todo lo contrario a lo que dispone nuestro Código General. Ha sido más bien a que los procesos sean inquisitivos, donde se le dan grandes facultades al juez y el juez se convierte en parte. Uno, en muchas oportunidades, cuando está como abogado en ejercicio, o si uno está en la magistratura ejerciendo como juez, quizás se le abre pues, la inquietud de hasta dónde se puede llegar en el proceso, con el ánimo de un momento dado de que el juez supla en el ánimo de beneficiar una justicia que no es tal, o el juez jugando a ser un poquito Dios, hasta dónde puede llegar en ese proceso intervenir.
Lo que sí es claro y observamos es que en aquellos casos donde se prevé que el juez participe en forma más activa, esto permite de alguna u otra manera que haya una injerencia de otros poderes del Estado. Nosotros lo estamos viviendo actualmente y quizás por ello nos duele tanto este cambio de sistema y nos damos más cuenta que en otras culturas, en otros países, de la importancia de mantener que los procesos estén limpios. Valga señalar que la imparcialidad del juez es fundamental y así ha sido reconocido por las Cortes Internacionales. Y esto es lo que quizás es más importante para las partes. Es muy difícil que uno oiga como resultado de un proceso, de un juicio, un litigio, que las partes queden satisfechas y digan, no, el juez no se vendió, eso es lo que correspondía, perdí porque tenía que perder, no tenía la razón. Por el contrario, siempre, tanto los abogados como los mismos litigantes, en el ansia de ganar, porque es una guerra civilizada, pero guerra al fin, pues les cuesta reconocer este punto. De allí la importancia de la imparcialidad en el proceso y poder confiar en ese tercero que es el que va a dirimir la controversia y el que va a estar allí como tercero. Entonces tenemos que esto justamente es el pilar de la doctrina garantista. Es indudable, y de la experiencia propia puedo comentar, que siendo juez, porque me tocó en alguna oportunidad de serlo, es imposible ser 100% imparcial. Uno se simpatiza muchas veces por la forma del escrito, la redacción del abogado, el alegato que hace también explanado. Por otro lado, las vivencias propias, la simpatía. Es imposible decir que uno es un ser aislado donde no tenga ciertas creencias que puedan influir en un momento dado en el fallo que uno dicta. Por eso entonces es tan importante, tan fundamental que en el proceso se mantengan las dos partes en un plano de igualdad, lo que llamamos la bilateralidad, y luego tengamos un tercero imparcial, esto es, que no sea parte. Y que no sea parte se traduce en que este juez recibe de las partes lo que son sus alegatos, sus elementos confirmatorios, que por otro lado puedan ellas ser las que dispongan de ese proceso, no ser el juez que jugando a ser Dios empieza a investigar, situación entonces que rompe el equilibrio del proceso, lo coloca a una de las partes en indefensión, porque obviamente al juez ya tener todas las facultades que tiene y es la persona que está que emana una autoridad con la cual da fe pública, con la cual puede incluso llegar al punto de una ejecución coactiva para poder hacer valer el derecho reclamado y que fue reconocido mediante una sentencia, pues entonces tenemos que, si él por su parte también se coloca en la búsqueda de pruebas, en la búsqueda de tratar de esclarecer hechos alegados por las partes y que ellas no cumplieron con su carga probatoria, se convierte en una parte. La otra parte, la no beneficiada con este proceder, entonces ya no solamente tiene un solo contendiente, tendría dos. Tiene la contraparte en sí misma y tiene el juez que está ya de alguna u otra manera inclinando su decisión o su postura y lo está inclusive adelantando con ese proceder. Entonces, creo que lo más importante de esta teoría del garantismo procesal es primero hacer vigente y que se respete todos los postulados constitucionales que recogen la mayoría de estos textos a nivel de las regiones latinoamericanas y europea inclusive. Por otro lado, que eso se patentice y se quede concretado a través de un proceso jurisdiccional. Pero más allá de eso, que se mantenga el principio dispositivo y que se mantengan las partes en su lugar y el tercero que decide sea totalmente imparcial. Eso es lo que realmente garantiza que al resultado del juicio las partes, más allá que puedan compartir o no el criterio, más allá que queden contentas o no con la sentencia, se sientan satisfechas porque al menos les queda la tranquilidad de que esa persona que decidió, amparada en la autoridad que le da pues, el cargo de juez de la judicatura, actuó dentro de todos los límites que le permiten actuar lo más imparcialmente posible. Creo que lo anterior resume la teoría garantista del proceso, por lo menos lo que más resalta y lo que me conquistó y por lo cual también trato de divulgarla y que conquiste nuevos espacios. Ha sido un placer, gracias y buenas tardes.